Incluso la amenaza de tortura pública era a menudo suficiente para mantener control. En muchas ciudades, los dispositivos de tortura se exhibían permanentemente en plazas públicas como recordatorios de lo que esperaba a aquellos que rompían la ley. La horca, donde los criminales ejecutados eran colgados en jaulas para pudrirse, fue específicamente diseñada para mantener la amenaza de tortura visible para todos los que pasaban. Quizás lo más perturbador de todo, estas sesiones de tortura pública crearon un sentido de unión comunitaria entre los espectadores. El testimonio compartido de violencia extrema creó una identidad colectiva basada en exclusión y miedo. La gente que veía tortura junta se sentía conectada entre sí y separada de las víctimas, reforzando jerarquías sociales y límites de grupo que mantenían funcionando a la sociedad medieval según los deseos de aquellos en el poder. Lo que es realmente perturbador es cómo normal parecía todo esto a la gente medieval. Estamos hablando de sociedades donde las ejecuciones públicas eran entretenimiento familiar y donde la gente genuinamente creía que el sufrimiento físico era bueno para el alma. El cristianismo medieval enseñaba que el sufrimiento terrenal podía llevar a recompensa celestial, así que la tortura a veces se veía como hacerle un favor a la víctima, ayudarla a expiar sus pecados antes de la muerte. Esta justificación religiosa hizo que incluso las prácticas más horribles parecieran no solo aceptables, sino moralmente necesarias. Todo el sistema también se basaba en la idea de que la verdad solo podía extraerse a través del dolor. La gente medieval no entendía realmente conceptos como confesiones falsas o la falta de confiabilidad del testimonio obtenido bajo coacción. Si alguien confesaba durante la tortura, eso se consideraba prueba irrefutable de culpabilidad. También había un elemento de clase en todo esto. Los nobles y comerciantes ricos a menudo podían comprarse una salida de la tortura, ya sea a través de sobornos o contratando campeones para someterse a juicio por combate en su nombre. La tortura se usaba principalmente contra los pobres, los impotentes y los socialmente marginados. Diferentes partes de Europa desarrollaron sus propios enfoques especiales a la tortura, como algún tipo de programa de intercambio cultural retorcido. Los estados alemanes eran particularmente aficionados a dispositivos mecánicos elaborados. Desarrollaron cosas como el estrapado, donde las víctimas eran colgadas por sus brazos retorcidos detrás de su espalda, y el Schandmaske, máscaras de vergüenza que se cerraban con llave en las cabezas de la gente por varias ofensas. España y la Inquisición española se volvieron famosas por su enfoque sistemático a la tortura. Mantenían registros detallados de sus sesiones y desarrollaron técnicas específicas para diferentes tipos de crímenes sospechosos. Los españoles también eran grandes fanáticos del auto da fe, ceremonias públicas donde múltiples personas eran torturadas y ejecutadas a la vez. Francia tuvo sus propias contribuciones al conjunto de herramientas de tortura, incluyendo el brodequín, un dispositivo que aplastaba lentamente las piernas, y varias formas de la cuestión, su término para tortura judicial. Los torturadores franceses eran conocidos por su precisión y su habilidad para mantener a las víctimas vivas a través de sesiones extendidas. Inglaterra, créelo o no, era realmente algo menos aficionada a la tortura que el resto de Europa, al menos oficialmente. La ley común inglesa era más escéptica de las confesiones obtenidas a través de tortura, pero lo compensaban con castigos creativos como ser presionados hasta la muerte con piedras pesadas. Italia, siendo el centro de la Iglesia católica, vio algunas de las torturas más religiosamente motivadas. Los estados papales tenían sus propias cámaras de tortura, y las ciudades-estado italianas desarrollaron sistemas sofisticados para lidiar con enemigos políticos a través de sufrimiento prolongado. Aquí hay algo que podría sorprenderte. La tortura era realmente una profesión en la Europa medieval. Había torturadores profesionales que viajaban de pueblo en pueblo, ofreciendo sus servicios a las autoridades locales. Estos tipos no eran solo sádicos, no solo sádicos. Eran artesanos hábiles que sabían exactamente cómo infligir el máximo dolor sin matar a sus víctimas demasiado rápido. Un buen torturador podía mantener a su alguien vivo y consciente por horas o incluso días, extrayendo múltiples confesiones y reuniendo información sobre cómplices. Las familias de torturadores a menudo pasaban su conocimiento a través de generaciones, como cualquier otro oficio medieval.
Tenían sus propios gremios en algunas ciudades, con programas de aprendizaje y todo. ¿Puedes imaginarte poner torturador profesional en tu currículum? La economía de la tortura también era complicada. Los pueblos tenían que pagar por estos servicios, mantener equipo de tortura y mantener operacionales las cámaras de tortura. Algunos lugares alquilaban sus instalaciones de tortura a jurisdicciones vecinas, convirtiendo el dolor en ganancia. Incluso había roles especializados dentro de la industria de la tortura. Algunas personas se enfocaban en tortura psicológica, usando miedo y anticipación para quebrar a las víctimas sin dolor físico. Otros se especializaban en tortura médica, manteniendo a las víctimas vivas a través de procedimientos que normalmente serían fatales. La realidad es que casi cualquiera podía terminar en una cámara de tortura medieval, pero algunos grupos definitivamente estaban más en riesgo que otros. Las minorías religiosas eran constantemente atacadas. Los judíos enfrentaron persecución periódica y a menudo eran torturados durante juicios fabricados por todo, desde envenenamiento de pozos hasta acusaciones de libelo de sangre. Los musulmanes en territorios cristianos enfrentaron tratamiento similar, especialmente durante la Reconquista en España. Las mujeres acusadas de brujería probablemente sufrieron algunas de las peores torturas en la historia medieval. Los juicios de brujas que alcanzaron su pico en los períodos medieval tardío y moderno temprano involucraron técnicas de tortura específicamente diseñadas para mujeres, a menudo con componentes sexuales que estaban destinados a humillar tanto como causar dolor. Los prisioneros políticos y rebeldes enfrentaron tortura sistemática diseñada para extraer información sobre conspiraciones y para dar ejemplos a otros potenciales alborotadores. Los gobernantes medievales entendían que torturar a un rebelde públicamente valía más que matar a 10 en privado. Los criminales comunes, ladrones, asesinos, violadores, constituían una gran porción de las víctimas de tortura. Pero la definición de criminal era bastante amplia en tiempos medievales. Podría ser torturado por adulterio, por practicar la religión equivocada, por hablar contra el señor local o incluso por ser pobre y desempleado. Los deudores a veces eran torturados para forzarlos a revelar activos escondidos o para conseguir que sus familias pagaran. Los comerciantes acusados de fraude enfrentaron técnicas de tortura específicas diseñadas para hacerlos confesar sus prácticas comerciales y revelar la ubicación de riqueza escondida. Resistencia y supervivencia. El espíritu humano bajo extrema presión. No todos simplemente aceptaron su destino en las cámaras de tortura medievales. Algunas personas encontraron maneras de resistir, y unas pocas incluso lograron sobrevivir y contar sus historias. Estas historias de resistencia humana frente a crueldad inimaginable proporcionan algunos de los relatos más convincentes y desgarradores en la historia medieval. Algunas víctimas trataron de construir tolerancia al dolor a través de varios métodos. Hay relatos de personas que deliberadamente se lastimaban para prepararse para la tortura, o usaban técnicas de meditación y oración para disociarse del dolor físico. Los cátaros, por ejemplo, desarrollaron prácticas espirituales específicas diseñadas para ayudarlos a soportar tortura sin traicionar su fe o compañeros creyentes. Un caso notable involucra a Marguerite Porete, una mística francesa que fue torturada por la Inquisición en 1310. Había escrito un libro llamado El espejo de las almas simples, que las autoridades de la Iglesia declararon herético. Durante su tortura, los testigos reportaron que parecía entrar en un estado similar al trance, repitiendo oraciones y aparentemente ajena al dolor físico que se le infligía. Nunca confesó o retractó sus creencias, a pesar de ser torturada durante varias sesiones. Eventualmente fue quemada en la hoguera, pero su libro sobrevivió e influyó el pensamiento místico durante siglos. Otros trataron de jugar el sistema dando confesiones falsas que satisfarían a los torturadores sin realmente incriminarse a sí mismos o a otros. Esto era increíblemente peligroso porque ser atrapado en una mentira usualmente significaba más tortura. Pero algunas personas lograron caminar esta cuerda floja exitosamente. Un ejemplo fascinante viene de los juicios de brujas en Würzburg, Alemania, en los 620. Una mujer llamada Anna Hansen fue acusada de brujería y sometida a múltiples sesiones de tortura. Los registros de la corte muestran que dio confesiones cada vez más elaboradas, alegando haber asistido a sábats de brujas con docenas de ciudadanos locales prominentes, incluyendo los propios parientes del obispo.
Sus confesiones se volvieron tan escandalosas que incluso sus torturadores comenzaron a sospechar que estaba inventando cosas para desviar la atención de conspiradores reales. Eventualmente fue liberada porque sus confesiones fueron consideradas no confiables, aunque esto era extremadamente raro. Las familias ricas a veces lograban sobornar a oficiales o contratar abogados que podían encontrar lagunas técnicas en los procedimientos de tortura. La ley medieval era increíblemente compleja, y una mente legal hábil a veces podía encontrar maneras de retrasar o prevenir sesiones de tortura. El caso de Galileo Galilei, en 1633, muestra cómo las conexiones de élite a veces podían proporcionar protección, incluso cuando los cargos eran serios. Galileo fue amenazado con tortura por la Inquisición romana por su apoyo al heliocentrismo, pero nunca fue realmente torturado. Su edad avanzada, su reputación y sus conexiones con patrones poderosos probablemente lo salvaron de tortura física, aunque la amenaza sola fue suficiente para hacerlo retractar sus posiciones científicas. También había casos de intentos de rescate, aunque estos eran raros y extremadamente peligrosos. Los miembros de la familia o amigos a veces trataban de sacar a la gente de las mazmorras antes de las sesiones de tortura, o intentaban sobornar guardias para permitir escapes. Una de las operaciones de rescate más exitosas tuvo lugar en Praga en 1419, cuando partidarios husitas asaltaron las cámaras de tortura de la ciudad y liberaron a docenas de sus compañeros reformistas religiosos que esperaban tortura. Este rescate provocó las guerras husitas, pero también salvó las vidas de personas que de otra manera habrían sido torturadas hasta la muerte. Más comúnmente, los intentos de rescate involucraban sobornar guardias u oficiales. En Venecia, en 1573, un comerciante rico llamado Marco Grimaldi fue arrestado por herejía. Antes de que pudiera ser torturado, su familia logró sobornar a 3 oficiales diferentes y organizar para que escapara de su celda. Huyó paciente a la Ginebra protestante, donde escribió relatos detallados de los métodos de la Inquisición. Relatos que fueron más tarde usados por reformistas protestantes para criticar prácticas católicas. Algunas víctimas encontraron maneras de morir antes de sus sesiones de tortura, ya sea a través de suicidio o provocando deliberadamente a guardias para matarlos rápidamente. Mientras esto podría parecer rendirse, en el contexto de la tortura medieval, una muerte rápida a menudo se veía como una victoria. Las crónicas de la cruzada albigense registran varios casos de perfectos cátaros que lograron matarse en lugar de enfrentar tortura. En un caso en el castillo de Bram en 1210, más de 20 cátaros se arrojaron desde las murallas del castillo cuando se dieron cuenta de que la captura era inevitable. Sus correligionarios consideraron esto una forma de martirio que preservaba su pureza espiritual. Quizás lo más notable, algunas personas realmente sobrevivieron tortura extensa y vivieron para contarlo. Estos supervivientes a menudo se convirtieron en testigos poderosos contra los sistemas que los habían atormentado, aunque hablar ponía el riesgo de mayor persecución. Uno de los relatos de supervivientes más detallados viene de Johannes Junius, quien fue torturado durante los juicios de brujas de Bamberg en 1628. Junius era un exalcalde que fue acusado de brujería por otras víctimas de tortura que lo nombraron bajo coacción. Fue sometido a múltiples sesiones de tortura, incluyendo tornillos de pulgar, prensas de piernas y el estrapado. Lo que hace único el caso de Junius es que logró contrabandear una carta fuera de la prisión describiendo su tortura en detalle. La carta, escrita a su hija, explica cómo la tortura era tan insoportable que eventualmente confesó ser un brujo solo para hacerla parar. Escribió: «Nunca paran con la tortura hasta que uno confiesa algo que nunca ha hecho». Fue ejecutado antes de que su carta pudiera salvarlo, pero el documento sobrevivió y proporciona uno de los relatos de primera mano más vívidos de tortura medieval que tenemos. Otra superviviente, una mujer llamada Catarina Enot de Colonia, fue torturada por brujería en 1627, pero logró sobrevivir cuando las conexiones políticas de su familia finalmente intervinieron. Había sido sometida a múltiples sesiones de tortura durante varios meses, incluyendo tener sus pulgares aplastados y ser estirada en el potro. Después de su liberación, pasó años tratando de que su nombre fuera oficialmente limpiado y buscando compensación por su sufrimiento. Su persistencia eventualmente llevó a reformas en cómo se conducían los juicios de brujas en la región. Algunos supervivientes de tortura
se convirtieron en defensores de reformas o encontraron maneras de ayudar a otras víctimas. En España, un converso llamado Luis de León fue torturado por la Inquisición en 1572 por traducir textos religiosos al español. Sobrevivió casi 5 años de encarcelamiento y sesiones periódicas de tortura. Después de su liberación, escribió extensivamente sobre sus experiencias y se convirtió en un partidario secreto de otras víctimas de la Inquisición, usando su posición como profesor universitario para ayudar a la gente a evitar persecución. Las estrategias de supervivencia que funcionaron variaron grandemente dependiendo de las circunstancias, pero ciertos patrones emergen de los registros históricos. Mantener alguna forma de esperanza o propósito parecía crucial. Los supervivientes a menudo mencionan tener algo o alguien por quien vivir. La fe religiosa fuerte, ya sea cristiana, judía o herética, proporcionaba recursos psicológicos para soportar dolor. Las conexiones sociales, ya sea familia, comunidad religiosa o redes profesionales, podían proporcionar ayuda práctica y apoyo emocional. Los factores físicos también importaban. Las víctimas más jóvenes generalmente tenían mejores posibilidades de supervivencia, como aquellas que no fueron sometidas a las torturas más severas. La confesión, incluso si era falsa, a menudo terminaba las sesiones de tortura y mejoraba las probabilidades de supervivencia, aunque venía al costo de integridad y potencialmente implicaba a otros. Lo que más impacta sobre estas historias de supervivencia es cómo demuestran la increíble resistencia del espíritu humano. Incluso bajo las condiciones más extremas imaginables, la gente encontró maneras de mantener su humanidad, proteger a otros y a veces incluso resistir a sus opresores. Estos relatos nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros de la historia, el coraje individual y la dignidad podían brillar. Entonces, ¿cómo se alejó Europa eventualmente de la tortura como práctica judicial estándar? No fue un cambio repentino. Tomó siglos y sucedió por una combinación de razones. El Renacimiento trajo nuevas ideas sobre dignidad humana y la confiabilidad de evidencia obtenida a través de tortura. Los eruditos comenzaron a cuestionar si las confesiones extraídas a través de dolor eran realmente confiables, y algunos comenzaron a argumentar que la tortura era incompatible con los valores cristianos de misericordia y perdón. El surgimiento de gobiernos más centralizados también jugó un papel. Mientras los reinos se volvieron más organizados y burocráticos, había menos necesidad de demostraciones públicas dramáticas de poder. Los sistemas de aplicación de la ley profesional y cortes comenzaron a reemplazar el mosaico caótico de justicia medieval. La Reforma protestante desafió muchas prácticas católicas, incluyendo algunas formas de tortura religiosa. Mientras los países protestantes desarrollaron sus propias formas de persecución, generalmente se alejaron de los sistemas de tortura elaborados asociados con la Inquisición. Quizás más importante, la Ilustración trajo argumentos filosóficos contra la tortura basados en derechos humanos y la falta de confiabilidad de confesiones coaccionadas. Pensadores como Cesare Beccaria escribieron trabajos influyentes, argumentando que la tortura era tanto inmoral como inefectiva. Pero debemos ser claros, el fin de la tortura institucional en Europa fue un proceso gradual que tuvo lugar durante varios siglos. Algunas formas de tortura judicial continuaron hasta los siglos XVIII e incluso XIX en partes de Europa. La historia de la tortura medieval nos deja con algunas preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y los peligros de autoridad sin control. ¿Cómo pudieron sociedades enteras no solo tolerar, sino participar activamente en crueldad tan sistemática? Parte de la respuesta reside en cómo la tortura fue justificada y normalizada. Cuando las autoridades, ya sean religiosas o seculares, convencen a la gente de que medidas extremas son necesarias para el bien mayor, individuos ordinarios pueden volverse cómplices de mal extraordinario. El período medieval también nos muestra cuán rápidamente el comportamiento civilizado puede colapsar cuando las protecciones legales son débiles y cuando ciertos grupos son deshumanizados. Las mismas comunidades que produjeron gran arte, literatura y filosofía también crearon algunas de las técnicas de tortura más sofisticadas en la historia humana. Pero también hay algo que decir sobre cuán lejos hemos llegado. El hecho de que la mayoría de nosotros encontremos las prácticas de tortura medievales horribles e incomprensibles muestra que el progreso moral humano es posible, incluso si es lento y desigual. Las protecciones legales que damos por sentadas hoy, el derecho a permanecer en silencio, protección contra autoincriminación, la presunción de inocencia.
Estas se desarrollaron en parte como reacciones contra los horrores de los sistemas de justicia medievales. Mientras nos gusta pensar que hemos superado la barbarie de la tortura medieval, la verdad es más complicada. A lo largo de los siglos XX y XXI, la tortura ha continuado siendo usada por gobiernos alrededor del mundo, a menudo con las mismas justificaciones usadas en tiempos medievales: seguridad nacional, extracción de verdad, disuasión del crimen. Las técnicas pueden haber evolucionado, pero la lógica subyacente permanece perturbadoramente similar. Las autoridades aún a veces argumentan que las situaciones extremas requieren medidas extremas y que el bien mayor justifica el sufrimiento individual. Lo que es diferente hoy es que tenemos leyes e instituciones internacionales diseñadas para prevenir la tortura, junto con organizaciones de derechos humanos que documentan y se oponen a estas prácticas. También tenemos un mejor entendimiento de por qué la tortura no funciona. La psicología moderna ha confirmado lo que algunos críticos medievales sospechaban. La gente dirá cualquier cosa para parar el dolor, haciendo que las confesiones inducidas por tortura no sean confiables. Pero se requiere vigilancia para mantener estas protecciones. La historia nos muestra cuán rápidamente las sociedades pueden resbalar de vuelta a aceptar prácticas que una vez consideraron impensables. Conclusión. El mundo de la tortura medieval representa uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Durante siglos, las sociedades europeas construyeron sistemas elaborados para infligir dolor y sufrimiento sistemático, convenciéndose de que esto no era solo necesario, sino moralmente justificado. Estos no eran actos aleatorios de crueldad por individuos sádicos. Eran prácticas organizadas, legales, religiosamente sancionadas, que comunidades enteras participaron y apoyaron. La sofisticación de las técnicas de tortura medievales muestra cuánto tiempo, energía y creatividad los humanos pueden dedicar a causar sufrimiento cuando creen que sirve un propósito mayor. Pero el eventual abandono de estas prácticas también muestra que el progreso moral es posible. La misma especie que creó el potro y la doncella de hierro también eventualmente desarrolló conceptos de derechos humanos, debido proceso y la dignidad inherente de todas las personas. Entender esta historia no solo satisface nuestra curiosidad sobre el pasado, sirve como una advertencia sobre de lo que los humanos son capaces cuando el miedo, la autoridad y la certeza moral se combinan de maneras tóxicas. Los gritos que una vez resonaron a través de las cámaras de tortura medievales nos recuerdan por qué proteger los derechos individuales y mantener escepticismo sobre la autoridad permanece tan importante hoy. La próxima vez que alguien te diga que los buenos tiempos pasados eran mejores que hoy, recuerda lo que hemos cubierto en este video. Por todos nuestros problemas modernos, la mayoría de nosotros podemos ir a dormir esta noche sin preocuparnos de despertar en una cámara de tortura medieval. Y eso, honestamente, no es una bendición pequeña. Gracias por ver esta inmersión profunda en uno de los temas más oscuros de la historia. Si encontraste este video educativo, asegúrate de dar like y suscribirte para más contenido explorando las sombras de la historia humana. Y recuerda, entender el pasado nos ayuda a construir un futuro mejor.